Bienvenidos a su canal Palabra que da vida. En esta ocasión en la serie Aliento para Vivir, tratando el tema del hastío a las ganas de vivir. ¿Por qué la serie tiene una razón de ser? Porque las experiencias, el sufrimiento, el abatimiento y todas las cosas que vienen con la vida pueden ir desgastando a la persona, desgastándole en la fe, agotándole, cansándole, debilitándole, hasta llegar a un punto en que se siente desalentado, pierde el aliento. Lo que antes lo impulsaba, lo que antes lo animaba, lo que antes lo nutría. Y cuando ese desaliento se extiende por mucho tiempo y ese desaliento se afirma en la vida de una persona y toma una dimensión de mayor poder, entonces la persona comienza a sentir hastío. Y una vez que el hastío se ha adentrado en la vida de alguien, la persona llega a un momento en el que ya la vida no tiene sentido y no desea vivirla. Pero ese no es el propósito de Dios, ni es el ejemplo que nos da Cristo. Y es por ello que debemos ir hacia un proceso de sanidad que nos permita apreciar la vida y querer vivirla. Habiendo dicho esto, adentrémonos en el tema. Comencemos por identificar qué es el hastío. Hace algunas semanas una persona me dijo que había estado escuchando los temas de la serie anterior y que siempre pensó que su vida estaba bien y no sabía que tenía muchas expresiones del desaliento dentro de sí misma, pero que no se había percibido de ello porque no podía identificar qué era lo que le molestaba, qué era lo que no cuadraba, qué era lo que le estaba pasando verdaderamente, porque no le había dado una identificación. Entonces, para que sea fácil entender si tenemos o no tenemos hastío, comencemos por identificar qué es el hastío. El hastío es una palabra que deriva del latín fastidium, que define la repugnancia a la comida o como sinónimo de disgusto y tedio. Entonces, una persona que tiene hastío tiene disgusto y tedio. El hastío contra la vida es una forma de disgusto y tedio acerca de lo que se está viviendo o se ha vivido en el pasado. En la antigua Roma, el tema de el rechazo a la comida se debía especialmente a comer demasiado después de que se comían, o cuando siempre estás comiendo las mismas dos cosas y dices me harté de comer siempre tal cosa, un alimento en específico, lo repugné al punto que ya no lo puedo ni oler. Eso es hastío hacia la comida. Hay cosas en la vida que las personas llegan a hastiarse de ella. El significado de la palabra hastío evoluciona con los años y deja de tomarse solo el aspecto de los alimentos y se extiende el entendimiento de hastío hacia ciertas experiencias, ciertas situaciones, a condiciones de la vida misma, y llega a incluir en el alcance de la definición la insatisfacción de la propia existencia. De tal manera que una persona puede llegar a decir estoy hastiado de este problema con tal persona, o estoy hastiado de la vida en general, o estoy hastiado de la dificultad que estoy experimentando. El hastío contra la vida es estar profundamente desalentado, o sea, es un desaliento como sobredimensionado. Es una experiencia que incluye dolor extremo, un dolor interno que es de tipo psicoemocional, normalmente no es biológico, tiene que ver con aspectos emocionales, sentimentales, espirituales. Incluye desesperación, deseo de morir, agotamiento espiritual y un cansancio por causa del sufrimiento, hasta que la persona llega a un punto donde definitivamente diría la vida ya no vale la pena ser vivida, es mejor morir. El hastío es más que un simple disgusto. Es una emoción compleja, es multifacética y refleja una profunda insatisfacción en la persona que puede abarcar distintos aspectos de su vida. Entonces, podemos decir que una persona puede experimentar hastío existencial, hastío emocional, social y material. Vamos a tratar de entender un poco a qué refiere cada uno de ellos. Por ejemplo, el hastío existencial se relaciona con la falta de sentido o propósito en la vida. La persona no le encuentra sentido a su existencia. Se caracteriza por una profunda sensación de vacío y una incapacidad
capacidad para encontrar satisfacción en las actividades cotidianas. La persona experimenta estados de angustia existencial y se siente al mundo como algo absurdo que no tiene razón de ser. En tanto que el hastío emocional surge de la monotonía y la falta de novedad en las relaciones interpersonales. A veces esas relaciones interpersonales pueden estar acotadas al núcleo familiar, al matrimonio o inclusive el espacio laboral. Pueden manifestarse como desinterés por la pareja, los amigos, la familia. Puede conducir a la búsqueda de nuevas experiencias para escapar de la rutina. Esto normalmente ocurre cuando la persona no trata sus emociones, no las sana correctamente y empieza a evadir las emociones yendo tras nuevas emociones. Pero en ese acto desesperado de ir tras nuevas emociones puede tomar decisiones destructivas o decisiones que inicialmente parecen las correctas pero cuyos resultados van a ser autodestructivos. El hastío social, el cual refiere a una necesidad de relación con el rechazo a las convenciones sociales y la superficialidad en las interacciones humanas. Puede llevar a un aislamiento voluntario o a la búsqueda de grupos sociales alternativos. Es cuando la persona ve su entorno social y se siente desvinculado de él, siente que ese grupo social le asquea o no representa aquello que él necesita, o comienza a rechazar su entorno social y se aleja. Ese alejamiento, ese rechazo puede venir de una sensación de hastío por lo que la sociedad le está mostrando, que probablemente puede ir contra sus valores, que puede ir contra sus principios o le llena de desaliento. Ese desaliento porque normalmente se siente decepcionado. Existe el hastío material que viene en la persona que observa su entorno, una sociedad de consumo donde todas las cosas son medidas y valoradas por lo que valen materialmente, y la materialidad es lo que llena a cada una de las personas, donde cada persona se valora por poseer cosas, por tener dinero, por la percepción de fama, por la acumulación de bienes y riquezas, por la búsqueda incesante de adquirir valor existencial a través de las cosas materiales, lo cual a su vez termina en un vacío existencial aún mayor. La visión bíblica del hastío. El hastío se entiende como una especie de cansancio extremo, repugnancia o aburrimiento espiritual acerca de lo que somos, lo que hacemos, lo que vivimos. En la Biblia hay referencia al hastío de Dios con relación a la hipocresía del pueblo en lo ateniente al culto y a la desobediencia a las leyes. Otra de las manifestaciones en la visión bíblica se refieren a una especie de fastidio por parte de Dios con relación al tipo de sacrificios que el pueblo le brindaba. Pero en Isaías 40:28 dice: ¿es que no lo sabes? ¿Nunca lo has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de todo el mundo. Nunca se cansa ni se fatiga. Nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios. Dios no tiene cansancio espiritual. Dios no tiene repugnancia espiritual. Dios no se siente aburrido de la creación. Cuando la palabra de Dios refiere al hastío por parte de Dios, es algo hacia la forma en que el hombre se relaciona con él, bien sea como padre o bien sea como Señor. Vamos a ver ejemplos bíblicos de personas que padecieron el hastío. Elías, en Primera de Reyes 19:4, le pide la muerte a Dios diciendo que ya no quiere vivir más, que él no es mejor que sus padres. El profeta Elías, el hombre que venía de obtener una gran victoria. Jezabel amenaza a Elías. Elías huye al desierto y ya cansado se siente superado por la desesperación y le pide a Dios la muerte. No soy mejor que mis padres, porque el cansancio físico y emocional de la fuga
de la desesperación, de la persecución, de la amenaza de la hechicera, le hace sentir hastío de sí mismo, de su propia vida. Venía Elías de experimentar una gran victoria en el Monte Carmelo, donde le pusieron fuego a la leña y él llamó fuego del cielo. Y después de toda esa gran victoria, cae en un hastío de aborrecer la vida. Entonces, profeta, no es exento el llamado profético ni el sacerdocio de ningún tipo del hastío. El hastío puede tocar a cualquier ser humano. Veamos el caso de Job. Job es un padre feliz, un hombre próspero, un hombre trabajador que educa a su familia en el temor de Dios. Pero viene la desgracia. Pierde los hijos, los bienes materiales, la salud, y llegó un momento que además de ello, el padecimiento en la carne que le producía la enfermedad terminó por hastiarle y le pide a Dios que acabe con él. Termina maldiciendo el día en que nació. Al punto fue el hastío de Job que veía en la posibilidad de morir un alivio para todo lo que estaba sufriendo. Entonces, creyente, ministro, sacerdote, profeta, que estás en justicia como estaba Job, no se necesita que estés en pecado para que la desgracia te toque. No se necesita que pase cosa alguna por alguna falta tuya. Sencillamente estás vivo y acontecen cosas, y eso puede conducirte al hastío de la vida. Estoy haciendo estas aclaratorias porque el cristiano, cuando se da cuenta que está teniendo hastío de la vida, se siente culpable de ofender a Dios. Y estoy aclarando que otros grandes hombres también tuvieron hastío, porque hay muchas razones para tener hastío. Y es parte de la condición humana cansarse y agotarse como se agotó Elías por la persecución y el ataque. También es parte de la naturaleza humana que el sufrimiento familiar y la enfermedad produzcan hastío. E inclusive la falta de perdón produce hastío, porque deseamos tanto ver el castigo de parte de Dios en nuestros enemigos que al no verlo podemos sentir hastío contra Dios. Y ese es el caso de Jonás. En el capítulo 4, desde el versículo 3 en adelante, usted comienza a ver la lucha de Jonás sintiendo frustración porque va a predicarle arrepentimiento a Nínive, y Dios les perdona y le dice: quítame la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Desesperanza por vivir cosas injustas. Viví una injusticia en el trabajo, viví una injusticia, no veo a Dios haciéndome justicia, entonces no vale la pena ser cristiano. Esto es producto del hastío, pero hay sanidad para el hastío. También sufrió Jeremías hastío cuando fue perseguido, fue traicionado, fue llevado a la cárcel. Llega a maldecir el día en que nació el salmista. Salmo 42, 3, 4 dice: David no hacía más que llorar. Día y noche lloraba, al punto que él llegó a preguntarse por qué su alma estaba así. ¿Por qué estoy siempre viviendo sufrimiento? Y de tanto sufrir y de tanto estar abatido, sentía hastío. Esto muestra grandes hombres de Dios, grandes ministros, grandes profetas, personas que amaban a Dios y le creían y no fueron exentos del hastío. Así que si eres un hermano que está padeciendo hastío, es momento de entender que es parte de la condición humana y que debes volver a la sanidad a través de Dios. ¿Por qué se hastía el alma del hombre, según la Biblia? ¿Por qué un ser humano llega a sentirse hastiado? El hastío se manifiesta también como una especie de hambre y sed que tiene el alma de la persona por experimentar la plenitud, la paz y el propósito de la vida. Cuando la persona no le encuentra sentido a su vida porque carece de la plenitud, la paz y el propósito que solo Dios puede dar, entonces experimenta un vacío terrenal. Y ese vacío, según lo expresa Eclesiastés 1:2, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto se refiere a la futilidad de la vida, a que la vida tiene un aspecto banal, una condición banal con relación a la existencia del hombre. La existencia humana cobra sentido a través del alma. El alma tiene una condición
eterna con una existencia temporal en un cuerpo. Durante la temporalidad de la existencia, el hombre necesita darle sentido a su condición de ser. Pero el sentido de la condición de ser viene con el diseño de quien la creó. Cuando el hombre vive separado de ese concepto, de ese propósito del ser con que Dios le creó, entonces pierde el sentido su vida y se siente vacío. Otra de las cosas que hace que un ser humano se hastíe es que el alma se contamina. Por causa del peso del pecado, el alma se siente oprimida, se siente sucia, se siente contaminada. Ezequiel 23:17 dice: así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia. Sabemos que esto refiere a los ídolos, porque Dios está hablando de un adulterio espiritual. En su lecho de amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Entonces, es tanto la inmundicia que el pecado trae al alma, que una vez que el alma está sucia por el pecado, hace que la persona se aborrezca a sí misma. El ser humano se hastía cuando tiene una necesidad de Dios, pero no sabe que lo que necesita es Dios. Cuando está buscando llenar su vida con cosas y cree que esas cosas son carro, casa, riquezas, pero obtiene el carro, no es feliz. Obtiene riquezas, no es feliz. Se casa, no es feliz. Tiene hijos, no es feliz. Porque aunque todas estas cosas le dan momentos de alegría, le dan comodidad, le dan gratificación, no le llenan del todo. Hay espacios en el concepto y diseño del hombre, en la dimensión de lo que el hombre es como ente espiritual, que ninguna cosa material o humana puede llenar, porque es de tipo espiritual. El Salmo 42:2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. El Salmo 63:1-2 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. La palabra de Dios está dejando por sentado aquí que hay un anhelo puesto en el interior del hombre, una necesidad de Dios que se puede comparar a la necesidad de tomar agua, a la necesidad de comer. Es algo fisiológico. Esa necesidad que el alma tiene de Dios, ese anhelo que la persona tiene escrito en el diseño original por parte de Dios, se refiere a algo tan importante y significativo como las necesidades fisiológicas de comer y beber agua. Una necesidad que solo se apaga en su presencia, porque cuando se deja de recibir eso que Dios suple, la persona comienza a secarse y a ver que su vida se hace árida, y por eso es que deja de sentir el deseo de vivir, porque se siente seco y árido. Entonces necesita venir a Dios para llenarse nuevamente de Él. Otra de las cosas que hace que el hombre se hastíe de la vida es la aflicción y la angustia. Sufrimientos por enfermedad, sufrimientos por carencia, sufrimientos por soledad, sufrimientos por rechazo, por muchas cosas. Desgracias inesperadas, cosas no previstas, injusticias de la vida, todas van desgastando al hombre. Ezequiel 23:18, Nueva Versión Internacional. Pero exhibiendo su desnudez, practicó con descaro la prostitución. Entonces me hastié de ella como antes me había hastiado de su hermana. En esta porción entendemos que Dios se hastió de alguien, pero cuando lo lee en el versículo 17 dice: y los hizo venir a donde ella estaba. Cuando llegaron tuvieron relaciones sexuales con ella. Esto se repitió tantas veces que finalmente ella quedó asqueada y se apartó de ellos. El pecado trae angustia y trae aflicción, y todo ese pecado y ese sufrimiento y esa angustia hacen que la persona se aparte del deseo de vivir.
se asquee de sí mismo, se dé de brazos caídos. Para algunas personas que no han identificado esto podría parecer una exageración, pero cuando hemos tenido que tratar con personas que ya pasaron por todo esto, entonces nos damos cuenta cuán terrible es el hastío. Yo en lo particular, yo tuve que ministrar personas que estaban padeciendo hastío. Una vez que ya la persona tiene hastío, ¿cómo sabe que tiene hastío? Veamos cómo se manifiesta el hastío, cómo lo experimenta una persona. Si inicialmente la persona tenía vacío y todas estas cosas, vamos a hacer un resumen aquí. La persona se siente alejado de Dios y de su propósito. La persona siente que está seco espiritualmente. La persona está llena de temores y ha perdido la fe, si es que alguna vez la tuvo. La persona está saturada o cargada emocionalmente y está circundeada o llena de aflicciones. La persona tiene el enfoque de su existencia y de su vida netamente dirigido hacia lo visible y lo temporal. No es capaz de concebir las cosas espirituales, ni los de la vida eterna, ni de las cosas espirituales en Dios, sino la existencia humana y material. Todo eso le agobia. La persona tiene actitudes egoístas e inmaduras con respecto a las personas de su familia inclusive. Y puede ser una persona con secretos, pecados no confesados, costumbres de cosas que a Dios no le agrada, pero que no quiere abordar, que prefiere dejar esos temas fuera del foco y ni siquiera quiere pensar en ello porque no tiene en su mira la posibilidad de abandonarlos. Solo piensa que eso no pasa nada, que es muy sencillo, que es muy pequeño, o usa cualquier forma de argumento para maquillar esos pecados no confesados. O eso fue hace mucho tiempo, o eso es cualquier cosa pequeña, yo solo veo, no le hago daño a nadie, yo no estoy perjudicando a nadie, aunque se esté contaminando el alma. Esto sería en resumen lo que refleja que una persona está experimentando hastío. ¿Cuál es la relación entre el hastío y las ganas de vivir? Y este es un punto muy importante porque esto le da sentido al nombre de esta sesión. Cuando la persona tiene mucho tiempo experimentando un hastío severo y ese tiempo se ha prolongado más allá de las capacidades de la persona, muchas personas llegan a concluir que es mejor morir que vivir. Es mejor la muerte que la vida. Para los que son creyentes y saben que Dios nos ha dado la vida como un obsequio valioso, despreciar la vida es una forma de ofender al que te da el regalo, en este caso Dios. Un creyente no desea tentar contra su vida porque sabe que pierde la salvación, entonces le pide a Dios que se la quite. Una persona que está preguntándole a Dios muy en sus pensamientos profundos, pero es que esta vida no merece ser vivida, pero es que no tengo ganas de vivir, es que no tengo ánimo, es que estoy cansado. La persona está experimentando hastío. La persona que ha sentido hastío pierde el interés por las ganas de vivir. Tiende a darse por vencido y estar de brazos caídos. Esa condición de no interesarse por la vida, esa condición de estar de brazos caídos, esa crisis por la que la persona está transitando, refleja una pérdida de las ganas de vivir. El asunto crítico aquí es que las ganas de vivir son el antónimo del hastío. Y si usted lo busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se dará cuenta que el antónimo del hastío es ganas. Cuando la persona está hastiada de algo, pierde las ganas. Usted que está hastiado de comer un plato en específico y no le importa qué rico quedó ni qué tan delicioso le dicen que está, usted pierde las ganas de querer saborearlo. De la misma manera sucede con las experiencias de la vida. Usted está tan hastiado de vivir la vida con sufrimiento y con todas las demás cosas que usted está experimentando, que usted ya no quiere vivir la vida. Ha perdido las ganas de vivir. Y desde esta perspectiva de que se está experimentando una pérdida de las ganas de vivir, es necesario que usted entienda que el hastío puede ser superado.
Ya vimos cómo grandes hombres de la fe cayeron en crisis de hastío, pero también la superaron. ¿Por qué es importante que entendamos que el hastío puede ser superado? Porque resulta que usted o cualquier persona que usted conozca que esté manifestando hastío debe ver la luz al final del túnel. Veamos, por ejemplo, el caso del hastío de Job. Job, en el capítulo 3, versículo 11, lamenta haber nacido. Luego Job, en el capítulo 3, del versículo 20 al 26, comienza a decir que nacer para vivir amargado y estar sufriendo hasta llegar a la muerte no vale de nada. Habla de que está lleno de espanto por el temor, que todo lo que temía le ha acontecido, que no tiene paz, que le sobrevino turbación, que está amargado en el ánimo, tiene el ánimo amargado. Luego, en el Job 6, del 8 al 9, él comienza a decir: ¿quién me diera que viniese mi petición, que me otorgase Dios lo que anhelo o lo anhelado, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? O sea, si tan solo Dios se llevara la vida y me diera la muerte. Luego llega Job en el 42, del 12 al 13, dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos e hijas. ¿Qué es lo que debemos ver aquí? Que sí, que Job pasó por cosas muy difíciles, que Job sufrió muchísimo, que llegó a ser tanto el sufrimiento de la enfermedad, de las pérdidas, que se hastió de la vida. Sin embargo, Dios tenía un renuevo preparado para Job y le bendijo en todas las áreas donde antes sufrió. Pero hay un punto importante a considerar aquí. Antes de Dios traer a Job a bendición de nuevo, le reprocha si él tiene la misma sabiduría de Dios, si él tiene el conocimiento de Dios. Y Job entra en un entendimiento de que él no sabe las cosas que solo Dios sabe. Entonces, el hombre debe preguntarse a sí mismo. Cada persona debe preguntarse a sí mismo: ¿qué es lo que está impidiendo que Dios haga con él como con Job y le bendiga en donde antes ha padecido, sufrido? Veamos entonces el hastío de Moisés. Moisés, en Números 11, versículos 14 y 15, se comienza a quejar de la carga que el pueblo le representa, la responsabilidad que él tiene como líder de la nación que sacó de Egipto. Y él le dice: dame la muerte, si he hallado gracia a tus ojos, que yo no vea mi mal. En Números 11, 16, versión Reina Valera, entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Era tanto el cansancio, el desgaste que tenía Moisés, que le dice a Dios que ya no puede más con el trabajo. Y Dios, en su infinita bondad y en su infinita misericordia, le manda a ordenar hombres para que le ayuden con el trabajo, mostrando Dios su misericordia para con Moisés. Luego vuelve Moisés a caer en una tremenda sensación de hastío, porque el pueblo le reprochaba por agua, le reprochaba por comida, le reprochaba por cuánta cosa, se quejaban delante de él, y cae en un nuevo ciclo de hastío, porque el hastío puede repetirse en una vida si la persona no sana totalmente. Entonces, el Señor una vez más muestra su misericordia, su bondad y su compasión para con Moisés, y le promete proveerle todo aquello por lo que el pueblo se está quejando. Y en Números 11, 18 al 20, el Señor promete darles de comer y darles de beber y cuanta cosa hayan pedido, de manera que sean plenamente satisfechos de todo lo que Dios les está proveyendo. En el caso de Moisés, vemos cómo el hastío viene por falta de provisión, por cansancio de la carga laboral, de la carga espiritual, la carga ministerial. Pidió a Dios
y Dios en su compasión, en su amoroso propósito, provee. Entonces también fue Moisés restaurado en cada una de las veces que pidió a Dios, aún estando hastiado. Veamos el caso de Elías. Primera de Reyes 19:3-4. Elías se asustó tanto al escuchar que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Berseba, que estaba en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy yo mejor que mis antepasados. Elías muestra su hastío. En Santiago 5 te dice: Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros y pidió que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. Hermanos, cada uno de los profetas de la antigüedad era tan frágil en su condición humana como lo es usted y como lo soy yo el día de hoy. El asunto no está en que estemos exentos de experimentar el hastío, sino que seamos capaces de evaluarnos, aceptarlo y accionar para sanar el alma y salir de la crisis. Lucas 12:4 dice: les digo, amigos míos, que no les tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada más. Esto refiere a que a veces hay cosas que nos hacen cuestionarnos, como llegó a cuestionarse Elías por la amenaza de Jezabel. Aunque nos matasen físicamente, no pueden matar el alma. Primera de Reyes 19 del 5 al 8 dice: entonces Elías se acostó ahí debajo de un arbusto y se quedó dormido. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir. Más tarde el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolo le dijo: levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días, 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Fíjense lo bondadoso que es nuestro Dios. Dios sabía genuinamente que estaba cansado. Dios sabía genuinamente que estaba desgastado y por ello envía un ángel a darle de comer y beber, porque el desgaste de Elías no era injustificado y Dios sabía que necesitaba recuperar fuerzas, y muchas de esas fuerzas en este caso eran fuerzas físicas las que necesitaba, pero mucha de la fuerza física viene acompañada de una fuerza espiritual. Cuando leemos Segunda de Reyes 2 del 11 al 12 dice que Elías y Eliseo caminaban juntos charlando. De repente llegaron un carro y unos caballos que parecían de fuego, los cuales separaron a Elías de Eliseo. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Al verlo, Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo nunca más volvió a verlo. Entonces Eliseo rompió en dos su ropa, como símbolo de luto. Hermano, miren el amor compasivo que tiene Dios para con nosotros. En este caso, para con Elías. Elías había pasado por todo este cansancio, por todo este sufrimiento, por todas estas pruebas, y Dios le pide que ordene a Eliseo para que sea profeta en su lugar, y luego prepara llevarse a Elías con él y se lo eleva en gloria. Los ciclos de hastío del hombre en estos 3 ejemplos que hemos visto muestran cómo el hombre, cuando es restaurado por Dios, es grandemente bendecido. Entonces, a ti que me escuchas y estás herido o estás atravesando una crisis de desánimo o de hastío y no lo sabías porque no lo podías identificar, y que en este momento me estás escuchando y te das cuenta que algunas de estas cosas las estás vivenciando hace tiempo, necesitas tomar una determinación, porque el cambio requiere determinación. Y lo primero que debe ponerse en contexto es que es comprensible y humano haberse lamentado, haberse quejado. Que es comprensible y humano el haber experimentado el desaliento o el desánimo. Y hasta el hastío experimentado puede ser entendido como una debilidad humana por cansancio, por hastío, por sufrimiento, por cuánta cosa hemos descrito a este momento. Pero no está para nada bien
permanecer indefinidamente en esa condición. Y que se requiere tomar una determinación de cambio que comienza por perdonarse a sí mismo, perdonar a otras personas e inclusive a Dios. Porque a veces culpamos a Dios. Hay momentos donde culpamos a Dios. Y debemos determinarnos a recuperar el aliento necesario para vivir con la ayuda del Espíritu Santo. Comencemos por renovar las ganas de vivir, reconociendo que necesitamos a Dios, reconociendo que solo Dios puede llenarnos de esas ganas de vivir, renovándonos el aliento de vida. Señor Dios, quiero presentarte una oración por esta persona que me escucha, presentándome juntamente con esta persona que te escucha en el poder del acuerdo, para cederte el control de todo lo que somos y tenemos. Queremos cederte el control y dejar de intentar nosotros tener el control. El control sobre los problemas económicos, sobre la situación financiera, sobre la familia, sobre los hijos, sobre el cónyuge, sobre las relaciones interpersonales, las situaciones en los ambientes de trabajo. Cualquiera sea el área de la vida en la cual estamos padeciendo, Señor bendito Dios, queremos cederte el control. Queremos cederte el control de todo. En el Salmo 43:5 dice: ¿por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confía en Dios, volveré a alabarlo por haberme salvado. En este momento, Señor, esta persona que me escucha se despoje a sí mismo de angustia y de sufrimiento, poniendo en tus manos la carga que trae en su alma, la carga que le hace sentirse abatido y que le roba la capacidad, le resta la confianza en Dios para alabar su nombre. En esta hora, Señor bendito Dios, te pedimos, conforme dice el Salmo 34:18-19, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Yo desconozco las aflicciones de esta persona que me escucha. Yo desconozco lo que está viviendo, pero una cosa es cierta y es que usted las conoce todas. Aún no ha salido la palabra de su boca y usted las conoce todas. Aún no ha formulado una oración y usted lo conoce todo. Usted sabe que Él está causando aflicción. Usted sabe que Él está generando el hastío. Usted sabe que Él está cansando, enojando o disgustando de la vida que está viviendo y experimentando. Y solo usted tiene el poder, el control en este momento para cambiar esa circunstancia. Donde esta persona que me escucha y yo nos despojamos del control, ponemos el control en tus manos y te pedimos que desde tu sabiduría eterna, que desde tu conocimiento eterno, acciones en poder para transformar estas circunstancias de nuestras vidas, para poder salir del hastío y recuperar las ganas de vivir. En el Salmo 37:5 dice: entrega al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. Queremos actuar confiando en el Señor. Entregamos el control en las manos de Dios como una expresión de confianza en su omnipotencia, omnipresencia y omnisapiencia, porque nadie tiene más sabiduría que el Todopoderoso para resolver problemas, y que desde su sabiduría son hechas todas las cosas como conviene. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Señor bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, queremos poner en tus manos, nuestra confianza. Queremos traer todos los aspectos de nuestras vidas y ponerlos en tus manos y entregarte el control y decirnos: confío en que vas a poder hacer lo mejor de lo que yo lo he hecho, desde tu omnipotencia, desde tu omnipresencia, desde tu omnisciencia. Oh Señor bendito Dios, clamo la intervención del Dios vivo a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, condúcenos al conocimiento, enséñanos a orar como conviene, llénanos de la capacidad de confiar en Dios como el Hijo confiaba en el Padre. Nosotros confiemos ahora y esperemos ver la manifestación gloriosa de Dios en nuestra vida, trayéndonos del hastío a un renuevo de las ganas de vivir, como hizo con Job, como hizo con Moisés y como luego hizo con el profeta Elías.
Filipenses 4 del 6 al 7. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. La paz de Dios hace obras y proezas maravillosas, mayores que el conocimiento y el talento humano, y en eso ponemos nuestra confianza, la persona que me escucha y yo, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor Dios de los cielos, reconocemos que el Dios Todopoderoso tiene la gracia suficiente. El poder y la sabiduría están en la gracia para transformarlo todo, y su bondad no tiene límite. Segunda de Corintios 12:9 dice: pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte, se perfecciona en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 55:8-9. El Señor dice: mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar, porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Creemos que es así, Señor, que cuando más débiles somos, que cuando más débiles estamos, entonces su sabiduría, su poder se hace más fuerte en nosotros y a favor de nosotros. Y desde ese poder y desde esa bondad infinita y desde esa sabiduría que se perfecciona en nosotros, le pedimos y reconocemos que esos pensamientos de Dios, que son perfectos y mucho más altos y mucho más grandes y mucho más sublimes que todo pensamiento humano, obra en inteligencia y en conocimiento en cada circunstancia que trae aflicción a nuestras vidas a través de su gracia, y manifieste la suficiencia de Dios para sacarnos del hastío, para resolver los problemas, para salvar nuestra alma y para renovarnos en el deseo de vivir para gloria y honra de su nombre. La gracia es más que suficiente. Reconocemos que la gracia es más que suficiente. Necesitamos e imploramos por tu gracia en nuestras vidas. Mateo 11:28-30 dice: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Te pedimos, oh Señor bendito Dios, que a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, actúes y obres en nosotros. Actúes y obres en nosotros como una tremenda y poderosa fuente de renuevo, que nos sana y nos liberta del cansancio espiritual que trae el hastío, del agobio, de la futilidad, del vacío que el hastío ha llenado en la vida de cada una de las personas que me escucha, y que en el nombre de Cristo Jesús. Mateo 10:28 dice: no les tengan miedo a lo que matan el cuerpo, pero no el alma, más bien ténganle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Y en esta hora nos despojamos de todo el temor que nos ha estado afligiendo y ponemos nuestra confianza en el Dios Altísimo, porque Él no solo puede dar vida, sino también quitarla. Y toda vida que en nosotros es dañina, que es la vida de lo negativo, es desarraigada por la mano de Dios, para que la vida del Espíritu de Dios sea renovada, sea vivificada en el poder de su fuerza y en el poder de su Espíritu. Oh Señor bendito Dios, aceptamos tus enseñanzas y aprendemos en ti, oh Señor, a descansar en tu justicia, a descansar en tu verdad y a ser librados de todo cansancio y agobio por el poder de tu justicia, por la intermediación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recibimos el consuelo de Dios en toda situación que nos haya resultado aflicción, que nos haya resultado sufrimiento. Te pedimos, Señor, que envíes sobre nosotros el consuelo a través de tu Santo Espíritu, que
que nos sea renovado el consuelo. Apocalipsis 21, 4 al 5 dice: enjugará Dios toda lágrima de los de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Señor bendito Dios, haz nueva todas las cosas en la vida de esta persona que tiene hastío. Haz nueva todas las cosas en la vida de esta persona que está llena de hastío. Haz nueva todas las cosas en la vida de esta persona que no desea vivir, en esta persona que perdió el aliento. Renueva el aliento haciéndolo nuevo. Dale un nuevo soplo de aliento. Dale nuevas ganas de vivir. Muéstrale cuán grandes son tus pensamientos para con ella, que tus pensamientos son mucho más altos que los que ella tiene. Esta persona tiene pensamientos negativos, pero usted tiene pensamientos de bien y no de mal para darle un futuro mejor. El Salmo 147:3 dice: él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Venda las heridas de esta persona que me escucha, de esta persona que está quebrantada de hastío, quebrantada de vivir sufrimiento, quebrantada de sentirse vacía. Señor Dios de los cielos, llene y sane ese corazón de todo quebrantamiento. Saque de esta vida todo hastío y vende las heridas. Señor bendito Dios, ponga aceite en las heridas como el buen pastor que usted es. Señor, ponga aceite en las heridas, limpie las heridas del alma, lávelas con las aguas de su palabra y ponga un aceite nuevo, un óleo fino, bendito Dios, que viene de su espíritu. El Salmo 34:18 dice: el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Oh Señor bendito Dios, usted está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Esta persona que me escucha y ha perdido la esperanza acerca de su propia vida, ayúdele y sánele desde el ser interior. Edifique en el ser interior, en el poder de su fuerza. Renueve el aliento de su espíritu. Condúzcale a los verdes prados, Señor. Prepare mesa delante de él, aún en presencia de sus perseguidores. Allí en medio de eso que le aflige, usted sea para esta persona un nuevo aliento, una nueva fuerza, sea un renuevo en el nombre de Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Yo te imploro, Señor, que esta palabra cobre una dimensión de verdad y poder especial en la vida de quien me escucha, en la vida de quien perdió el deseo de vivir, de quien siente hastío de esforzarse, de quien piensa que ya no vale más la pena seguir esforzándose por vivir y quiere abandonar la vida. Señor bendito Dios, yo te pido, Señor, que los llenes de consuelo, que selles sus heridas con el óleo de un consuelo que nace de tu propio espíritu, que acampe el ángel de Jehová alrededor de esta persona que está llena de temor contra la vida y lo defienda de lo que es más fuerte que él. Primera de Pedro 5:7 dice: confíen en Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuidará de ustedes. Que esta persona pueda sentir que usted, Señor, puede cuidar de él y está dispuesto a cuidar de esta persona, y lo hará de la mejor manera, como nunca nadie puede cuidar a otra persona. Solo usted lo puede hacer, y lo hará porque usted es fiel y verdadero, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito seas, oh Señor Dios de los cielos. Yo te imploro, Señor bendito Dios, que toda persona que quiera despojarse del hastío en esta hora y en este momento y recuperar las ganas de vivir, encuentre, Señor bendito Dios, el renuevo interior, conforme dice 2 de Corintios 4 del 16 al 17. Por eso no nos damos por vencidos. Que esta persona que me escucha no se dé por vencida de vivir. Es cierto que nuestro cuerpo envejece y se debilita,
pero nosotros, por dentro de nosotros, nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Señor Dios de los cielos, renuévanos en el ser interior. Vivifica a las personas que me escuchan. Que sus cuerpos, Señor bendito Dios, sean renovados y fortalecidos. Que todos esos sufrimientos pasajeros, bendito Dios, sean desechados. Que se despojen de toda la carga emocional que traen y la pongan en usted. Que pongan su confianza en usted al despojarse de toda carga emocional y espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor Dios de los cielos, trae el renuevo, ese que dice en el Salmo 18:28, Señor, tú iluminas mi sendero, eres mi luz en el día de la oscuridad, en el momento de oscuridad, en la circunstancia de oscuridad, en toda esa área de nuestras emociones y sentimientos. Usted es luz manifestándose en la persona que me escucha, en toda persona que desea recuperar las ganas de vivir en esta hora y en este momento. Señor, usted está accionando a través de su presencia, a través de toda su manifestación gloriosa, un renuevo de las ganas de vivir en esta persona que se ha determinado a ser libre del hastío y recuperar la vida como un preciado regalo del Todopoderoso, del Dios omnipotente, omnipresente, que es digna de ser vivida, que merece ser disfrutada, muy a pesar de todas las aflicciones que vivimos, porque su palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero no debemos preocuparnos, porque usted venció al mundo, y por ello queremos tener a partir de hoy una relación de cercanía con Dios, una relación de cercanía que nos permita disfrutar del renuevo de las fuerzas en el poder de su Espíritu, que nos permita disfrutar del renuevo de nuestra confianza en el Dios Altísimo, que nos permita habitar a las sombras del Altísimo, bajo la protección del Todopoderoso, conforme dice en el Salmo 10, versículos 17-18, versión traducción al lenguaje actual. Tú, Dios mío, reinas para siempre y escuchas la oración de los humildes. Tú defiendes a los huérfanos y a los que son maltratados. Tú los animas y les prestas atención, pero a los que no te reconocen le echarás de tu tierra, para que nadie en este mundo vuelva a sembrar el terror. Echa de la vida de esta persona, en el nombre de Cristo Jesús, todo aquello que le hace sentir terror contra la vida, todo aquello que le aflige, sea echado de su tierra, de sus circunstancias, de su alma, de su espíritu, de sus familias, en el nombre de Cristo Jesús. Y sea usted, oh Dios Todopoderoso, reinando en el corazón de los humildes, reinando y enseñoreándose en defensa de los huérfanos y los maltratados, en el nombre de Cristo Jesús. Salmos 35 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. Con esta cita, Señor, queremos recordarle y que se escriba de manera definitiva en el entendimiento de la persona que me escucha, que toda la aflicción de la vida es como un día en el que lloramos y luego al día siguiente nos despertamos llenos de alegría. Así obra el Espíritu Santo en la vida de cada persona que ha venido cargando una crisis de hastío, que ha estado experimentando un desaliento contra su propia vida y hasta ha tenido pensamientos de muerte, deseos de tentar contra su vida y no se ha determinado a hacerlo por temor, ha tenido una lucha, pero en este momento toda cadena de esclavitud que le conduce a la muerte, toda manifestación espiritual que le habla de tentar contra su vida, que le aparta de Dios y que le hace creer que la muerte es la solución, es despojado, es quitada toda la sombra, toda tiniebla es llevada cautiva a la obediencia de Cristo. Hay muchas cosas hermosas que merecen ser vividas, hay muchas cosas que vamos a experimentar que nos hacen sentir aflicción, pero también hay muchas cosas que merecen ser vividas y muchas cosas aprendidas
preparado Dios para esta persona que merecen ser vividas. Y en este momento sea sellada esta persona que me escucha, sea sellada con aliento. En Espíritu de Dios sople un nuevo aliento de vida sobre él y le selle con ganas de vivir, con deseos de vivir la vida, con confianza en el Dios Altísimo, y le traiga una relación de cercanía con Dios en la cual pueda experimentar ese deseo de vivir en el nombre de Cristo Jesús. Señor bendito Dios, queremos cambiar el enfoque de nuestras mentes, el enfoque de nuestras emociones, el enfoque de nuestros pensamientos. Desechar el seguir pensando en las tribulaciones, en los sufrimientos, en el abatimiento, y enfocarnos en todo lo que puede ser vivido y experimentado aún, en todas las cosas maravillosas que Dios puede aún hacer por nosotros y a través de nosotros. ¿Y de qué manera podemos cambiar ese enfoque? Pensando, como dice 2 de Corintios 4, 17 al 18, que todo lo que hemos sufrido es una leve y tribulación momentánea, y que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Que esta persona que me escucha deje de pensar en la muerte, que esta persona que me escucha abrace la vida, reciba aliento de Dios, y que ese aliento de Dios se manifieste como un renuevo del deseo de vivir, que entienda que la vida es un regalo de Dios, que no solo lo entienda, que lo abrace como un tesoro en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Señor bendito Dios, gracias porque esta leve tribulación momentánea en la vida de la persona que me escucha está produciendo en él un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, de tal manera que a partir de este momento ya no mira más las cosas que le afligieron, las cosas que le hicieron llenarse de hastío, sino que comienza a ver todas las cosas que pasaron como temporales y pone su vista de ahora en adelante en las cosas eternas, en las cosas que están por venir, en los planes de bien y no de mal que tiene Dios para darle un futuro mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te doy, oh Dios Padre eterno, por toda la obra que haces en la vida de esta persona, librándole del hastío y librándole del hastío que las demás personas le producen, pero también del hastío que siente de sí mismo, librándole de toda expresión de hastío existencial, de todo hastío material, de todo hastío social y de todo hastío contra cualquier persona en específico. Señor bendito Dios, te pedimos que hagas una obra de renuevo, de transformación, de vivificación en la vida de esta persona para gloria y honra de tu nombre, para que usted se pueda glorificar en la vida de esta persona y dar testimonio de todo su poder en él, y que luego esta persona, él o ella, esta persona pueda testimoniar a otro de la grandeza de su poder, de la grandeza de su amor compasivo, porque lo encontró un día en el camino lleno de hastío, y usted, Señor Dios eterno, le dio un renuevo y le mostró que todo el hastío que traía en el alma no era más que una leve tribulación momentánea que tenía que transitar para poder producir en él un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que deje de ver el sufrimiento, que deje de ver el tránsito de la agonía, el cansancio espiritual, y comience a ver los planes eternos de Dios en él, por él y para él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por escucharme. Gracias por responder a mi oración. Gracias, Señor.
A los hermanos en la fe que nos han acompañado hasta aquí, bendiciones y gracias. A los amigos y amigas que nos acompañan, les recordamos lo que dice Romanos 10, 9, 11, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le salvó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si piensas que estás preparado para hacer tu declaración de fe, allí en el lugar donde te encuentras, te invito a tomar una posición de reverencia y repetir esta oración junto conmigo. Yo te guío, pero tú le entregas tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Permíteme ser testigo de esta oración delante del Padre. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y el suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me entrego en obediencia a Jesucristo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Perdona las ofensas cometidas contra Dios en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Redímeme de pecado y de toda forma de esclavitud. Escribe mi nombre, oh Señor Jesucristo, en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu para que nunca me aparte de tu voluntad ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Jesucristo, yo renuncio al culto a la muerte, a toda práctica esotérica, al ocultismo, al espiritismo, a la religión yoruba, al yoga y a toda práctica ancestral que me aparta del Evangelio de Dios. Yo renuncio en el nombre de Jesucristo a la metafísica y la nueva era. Renuncio a toda orden herética como la Rosacruz y la masonería. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a la consagración y pactos de sangre hecho ante cualquier deidad. Y renuncio a toda práctica mística y ancestral indígena en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y declaro a Jesucristo, mi Señor, en toda área de mi cuerpo, alma y espíritu. Me consagro a Él y solo a Él. Amén. Gracias por acompañarnos en esta oración. Te damos la bienvenida como hermanos en la fe al Evangelio del Señor Jesucristo. Te sellamos con la sangre del Señor y te atamos al gozo, a la paz, a la alegría, a la benignidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.